¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Y qué gusto, chicos, poder tenerlos a todos ustedes aquí presentes, ¿sí? Bienvenidos a su segundo tema, curso de psicomotricidad infantil. Chicos, el día de hoy tenemos un tema imperdible, un tema muy interesante, un tema muy importante. Vamos a hablar sobre las etapas del desarrollo motor y también vamos a hablar un poquito sobre las evaluaciones que se pueden hacer dentro del proceso del desarrollo psicomotor, ¿sí? Va a ser una clase un poquito extensa, así que vamos a tomar bastante atención de los puntos que nosotros vamos a tocar. Sí, el día de hoy básicamente nosotros vamos a hablar qué abarca, pues, ¿no? Estas etapas del desarrollo motor. ¿Por qué hablamos que es tan importante tomar en cuenta sobre estas etapas? Así que para esto, chicos, vamos a tener que tomar mucha atención a los puntos que vamos a mencionar, ¿sí? Así que vamos ahora sí, chicos, y vamos a empezar con la segunda, con el primer PPT. Y este primer PPT, chicos, nos hace una pequeña pregunta, ¿verdad? ¿Qué abarca el desarrollo motor, o que el desarrollo psicomotor, perdón? ¿Qué es lo que abarca, chicos? Básicamente, chicos, nosotros tenemos que enfatizar una parte introductoria y sumamente importante de este tema, ¿sí? Primero, explicarles que el desarrollo psicomotor es conocido como un proceso integral, ¿no? Se refiere a este proceso por el cual los niños adquieren y perfeccionan sus habilidades motoras, cognitivas y emocionales, que les van a permitir interactuar con su entorno, desarrollar su personalidad y evidentemente una serie de aspectos importantes, ¿sí? Entonces, viendo esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos que hay dentro del desarrollo psicomotor. ¿Y por qué hablamos de este desarrollo psicomotor? Porque es importante tomarlo en cuenta. Básicamente, los aspectos del desarrollo psicomotor, chicos, nos habla de varios puntos. Vamos a hablar del desarrollo motor, desarrollo cognitivo, desarrollo emocional, desarrollo social, ¿sí? Pero para comprender un poquito, vamos a responder a esta preguntita que tenemos aquí y vamos a mencionar lo siguiente, ¿sí? ¿Qué abarca el desarrollo psicomotor? Pues básicamente la psicomotricidad, chicos, representa una técnica clave que permite a los niños y lactantes controlar sus movimientos corporales de manera saludable, al tiempo que van a ir mejorando su interacción y comunicación con quienes los rodean o con quienes les rodean. El mayor beneficio de la psicomotricidad, chicos, durante la niñez va a radicar en el fortalecimiento de la salud física y mental de los niños. El término psicomotricidad infantil se aplica normalmente hasta los 7 años. Entonces, básicamente nosotros tenemos que saber que hasta los 7 años los niños están en este proceso del desarrollo de habilidades psicomotoras, ¿no? ¿Qué tipo de habilidades psicomotoras vamos a encontrar o vamos a ayudar a desarrollar en los niños? ¿Qué tipo de habilidades? Pues vamos a ayudarlos a desarrollar habilidades motoras gruesas, habilidades motoras finas, habilidades cognitivas, habilidades emocionales. ¿Y por qué estamos viendo el tema del aspecto psicomotor? ¿Por qué vamos a ver este aspecto sabiendo que nos toca de repente hablar un poquito de las etapas? Pues básicamente para que nosotros podamos comprender cómo se dan estas etapas dentro del desarrollo psicomotor, tenemos que tener muy en claro qué es el desarrollo psicomotor y por qué razón es importante tomarlo en cuenta para nuestros niños pequeños, ¿sí? Así que vamos a continuar con nuestro siguiente PPT y vamos a enfatizar algunos puntos importantes que nosotros tenemos que aclarar y dejar de manera puntual, ¿sí? Primero tenemos que saber que el desarrollo psicomotor, chicos, es un proceso complejo y fascinante que abarca las habilidades motrices, cognitivas y socioemocionales de un niño desde su nacimiento hasta la adultez. Básicamente, chicos, tal como les mencionaba, nosotros vamos a enfatizarnos en el desarrollo de estas habilidades psicomotoras, que evidentemente son importantes considerar, ¿no? En su primera infancia.
Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que las etapas claves del desarrollo psicomotor en los primeros años de vida es muy importante, sobre todo desde el nacimiento hasta los 6 años. Y nosotros vamos a tomar en cuenta algunos hitos importantes y factores que pueden influir en este proceso crucial que es el desarrollo de la primera infancia, ¿sí? Muchos de repente a veces dejamos de lado ciertos aspectos, no comprendemos esta importancia de este desarrollo que es básicamente una parte esencial para el desarrollo del ser humano, ¿sí? Recordemos que máximo hasta los 6 7 años nosotros podemos forjar ese carácter, ese temperamento en el niño. Podemos hacer que el niño desarrolle activamente sus músculos, sus huesos, que pueda desarrollar su flexibilidad, pueda desarrollar su aspecto cognitivo, su memoria, su atención. Entonces es por ello que nosotros tenemos que eh, enfatizar y básicamente resumir que el desarrollo psicomotor es un proceso integral que abarca el desarrollo motor, cognitivo, emocional de los niños. Básicamente tendríamos que decir que es fundamental para el desarrollo integral del niño y su capacidad para poder interactuar con el entorno y para que pueda desarrollar su propia personalidad. Entonces, básicamente nosotros estamos hablando de que este desarrollo psicomotor no es algo solamente superficial, sino que nos referimos a un proceso no solamente externo, sino también interno del desarrollo del niño, ¿sí? Así que para ello nosotros vamos a continuar y vamos a seguir con el siguiente punto, ¿sí? Vamos a hablar básicamente, chicos, del desarrollo psicomotor de los 0 a los 6 años. Un ratitito, chicos, voy a volver a compartir el PPT. Aquí tengo un problemita, se salen de nuevo estas letritas. Sí, un minutito. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a compartir nuevamente nuestro documento. Parece que ha habido un inconveniente con la parte de cuando compartimos el enlace, sí, ya que se mueven algunas palabritas y evidentemente ustedes no van a poder comprender si nosotros, pues, ahora sí. Entonces, recapitulando, chicos, este punto importante del desarrollo psicomotor, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre el desarrollo psicomotor de los 0 a los 6 años. Básicamente en este punto, chicos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay dos etapas funcionales aquí. La etapa sensoriomotora de 0 a 2 años, que es una de las etapas más importantes en tomar en cuenta. Entonces, ustedes me dirán, Miss, pero ¿qué será, qué será la etapa sensoriomotora? ¿Alguno de nosotros hemos podido escuchar? ¿Hemos podido comprender básicamente qué es esta etapa? Pues básicamente, chicos, vamos a enfatizar este punto. El desarrollo sensoriomotor mayormente se va a referir, chicos, a este proceso por el cual los niños van a adquirir y perfeccionar ciertas habilidades motoras y sensoriales, ¿no? Que les van a permitir interactuar con su entorno. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta primera fase, ya que es hasta los 2 años, ¿sí? Y vamos con la etapa o la primera etapa relacionada a este proceso. Sabemos que en esta etapa el niño aprende a través de los sentidos, a través de sus movimientos, desarrolla la coordinación motriz gruesa y fina, adquiere habilidades de presión, de prensión y comienza a explorar su entorno.
Básicamente, este proceso de la etapa sensoriomotora, ¿sí? Trae beneficios al niño para que el niño pueda manejar el agarre, pueda adquirir la estabilidad, conocer sus lateralidades, manejar sus espacios, ¿no? Refinar, por así decirlo, esta coordinación motriz gruesa y fina, que es netamente importante para el desarrollo del niño. Entonces, en la primera fase de esta etapa sensoriomotora, que estamos hablando de los 0 meses al mes de nacido aproximadamente, ¿sí? O 2 meses, hay un punto importante a tomar en cuenta para este desarrollo psicomotor. Y hablamos de los reflejos innatos, ¿no? Los bebés nacen con ciertos reflejos, ¿no? Como el reflejo de la succión y del agarre, ¿no? Cuando el bebito recién está empezando a estar en los brazos de la mamita, ¿qué reacción tiene al estímulo del hambre? Al estímulo del hambre, ¿qué reacción tiene, chicos? Básicamente la mamá le pone la teté y el niño comienza a succionar, ¿verdad? El niño ya tiene en su cabecita ese proceso de succión y prácticamente es un reflejo innato con el cual el ser humano, nosotros, hemos nacido. Otro punto que también es importante es el desarrollo de la coordinación. Aquí los bebés comienzan a desarrollar la coordinación entre sus sentidos y sus movimientos. En ese primer mes el bebé va a comenzar a estirarse, va a comenzar a agarrar la manito, el dedito de la mamá, va a comenzar a mirar, a observar, a parpadear, va a empezar a conocer el entorno, a explorarlo. Miren, chicos, solamente en el primer mes, primero y segundo mes, desde los 0 días. Luego de esto, chicos, hablamos de una etapa 2, una etapa donde hay reacciones circulares primarias que se dan desde el primer mes a los 4 meses. En esta etapa de proceso de reacciones circulares primarias, hay una exploración básica del entorno. Los bebés comienzan a explorar a través de la vista, del oído, del tacto. Comienzan a desarrollar esta coordinación ojo-mano, ¿no? O mano-ojo, en donde los niños pues comienzan a desarrollar esta coordinación con los agarres, con lo que observan, comienzan a mirar, tienen una mayor interacción y mayor visión de lo que ellos están eh, observando, ¿no? En su entorno. Por eso que hablamos de una etapa sensoriomotora, porque básicamente todo va a entrar por el estímulo del tacto, de los propios sentidos del niño. También hablamos de una etapa relacionada a las reacciones circulares secundarias. Aquí básicamente empiezan desde los 4 meses, 5 meses, hasta los 8, 9 meses, ¿no? El proceso de imitación. Los niños comienzan a imitar acciones, movimientos que ven de repente en sus papás, en sus hermanos, ¿no? En otros niños. También hay un desarrollo motor. Comienzan a realizar movimientos un poco más complejos que le permite al niño pues explorar, darse vuelta, intentar sentarse en varios casos, ¿no? Y luego de esto, pues tenemos evidentemente los procesos de coordinación de esquemas secundarias, que son de los 8 a los 12 meses, en donde hay un desarrollo ya básico y más eficiente de la coordinación entre esquemas y movimientos del niño. Y básicamente hablamos de que el bebé comienza a resolver problemas simples, a encontrar soluciones, básicamente a partir de los 9, 10 meses hasta el año, ¿no? El niño comienza a querer luego de esta fase, a querer experimentar, porque hay una experimentación activa hasta el año 8 meses, ¿no? El niño, por ejemplo, comienza a experimentar, a probar diferentes acciones, diferentes movimientos, se cae, pero se levanta, porque está intentando su propia autonomía, su propia independencia. Entonces se gestiona este desarrollo también de la creatividad, en donde el niño comienza ya a tener juguetes, comienza a estimularse propiamente. También hablamos como parte final en esta etapa sensoriomotora, ¿sí? Que hay una representación mental. Aquí los niños comienzan a desarrollar estas representaciones mentales de objetos y de eventos. Comienzan a desarrollar este pensamiento lógico que va a ir orientado pues a lo simbólico y al lenguaje de comunicarse porque va a haber una interacción. Y esto normalmente se da desde los año 8 meses o 18 meses, año y medio, hasta aproximadamente los 2 años, 2 años, 2 meses, ¿no? Luego de esto, chicos,
viene la siguiente etapa, cuando hablamos del desarrollo psicomotor de los 0 a los 6 años. Viene la famosa etapa preoperatoria. Ustedes me dirán a mí, ¿y esta etapa preoperatoria por qué es importante? ¿Por qué tenemos que considerarla? Básicamente, cuando nosotros hablamos del desarrollo psicomotor de los 0 a los 6 años, vamos a ir desglosando cada etapa. Recordemos que las etapas van en función, primero, al aspecto sensorial. El niño necesita interactuar con ambiente, con materiales manipulativos, materiales que le permitan explorar y estimularse propiamente mediante el tacto. Es por ello que nosotros ahora desglosamos y sabemos que dentro del desarrollo psicomotor de los 0 a los 6 años hay una etapa sensoriomotora y por ende hay una etapa preoperatoria, que es desde los 2 años a los 7 años. ¿Qué ocurre en esta etapa? ¿Qué es lo que pasa en esta etapa? Pues en esta etapa el niño desarrolla el lenguaje, el pensamiento simbólico mucho más allá de lo que ya había estado empezando a desarrollar. Hay una imaginación, va a empezar a refinar sus habilidades motoras, va a comenzar a interactuar con el mundo de una forma más compleja. Básicamente el niño pues va a ir enfatizándose, va a ir conociendo, ¿no?, la importancia de poder desplazarse, de tener esta propia autonomía que le permitirá pues tener un aspecto diferente, un aspecto distinto de lo que corresponde pues al proceso de su desarrollo, ¿sí? Entonces, para poder conocer un poquito esta etapa preoperatoria, ¿sí? Normalmente este periodo nosotros desarrollamos en esta etapa el aspecto cognitivo, ¿no? Que esto se produce normalmente entre los niños de los 2 a los 7 años, ¿no? Y durante esta etapa, pues los niños comienzan a desarrollar su pensamiento simbólico, a utilizar el lenguaje para comunicarse, tienen ciertas características especiales que desarrollamos en esta etapa, ¿no? Hay un pensamiento simbólico, una imaginación, hay una fantasía, hay un desarrollo también del egocentrismo. Entonces, cuando nosotros hablamos, pues, del aspecto motor o psicomotor de los 0 a los 6 años, tenemos que conocer que este aspecto de desarrollo no solamente va al aspecto cognitivo, sino que también vamos a hablar, ¿no?, del aspecto motor, porque el niño va a tener esa relación de pensamiento con sus movimientos, va a querer autonomía, va a querer su propio espacio, va a querer experimentar. Y vamos a empezar a desarrollar estas habilidades mediante ciertas clasificaciones, seriación, va a haber una conservación, por ejemplo, de cantidades. El niño va a empezar a interactuar, va a empezar a tener este proceso de desarrollo que es sumamente importante. Recordemos que el desarrollo cognitivo en la etapa preoperatoria, orientado al desarrollo psicomotor, es fundamental porque esto le va a permitir al niño el desarrollo del lenguaje, el desarrollo propio del aspecto simbólico, ¿no? Entonces, básicamente nosotros tenemos que tomar en cuenta que es aquí donde ocurre este amor por el aprendizaje, ¿no?, que es tan importante para que los niños desarrollen sus propias habilidades, sus propias competencias, porque esto les permitirá a los niños aprender de forma más específica y precisa. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de este desarrollo psicomotor, vamos a hablar de estas etapas, vamos a conocer que dentro de los 0 a los 6 años vamos a tener esta fase importante de la etapa sensoriomotora y la etapa preoperatoria que nosotros tenemos que siempre tener en claro. Si a nosotros nos preguntan en algún momento, por ejemplo, eh, ¿será importante la etapa sensoriomotora? ¿Por qué es importante? Básicamente sí es importante. ¿Pero por qué es importante? Porque aquí se da este proceso de estimulación, ¿no? Donde el niño pues aprende a través de sus sentidos, a través de sus movimientos, va a desarrollar su propia coordinación motriz gruesa y fina y va a adquirir pues este proceso de aprendizaje que es tan importante para su propio desarrollo. Así que no olvidemos eso, que es sumamente eh, necesario tomarlo en cuenta, ¿sí? Vamos con nuestro siguiente PPT. Y ahora entramos a lo que es el proceso de los hitos del desarrollo psicomotor. Tal como les había mencionado, nosotros tenemos estos hitos para que nos sirvan de guía, para que nosotros podamos impulsar, estimular,
pensar en este proceso de desarrollo que es tan importante que el niño tiene que, evidentemente, ejecutar, efectuar, ¿sí? Y dentro de los hitos del desarrollo psicomotor, nosotros vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, estas 9 fases que ocurren dentro del proceso de la primera infancia, desde los 0 meses hasta los 6 años, 11 meses. Quiere decir que va hasta los casi 7 años, ¿sí? Entonces, en este proceso, nosotros tenemos que tomar en cuenta primero que el niño comienza a desarrollar este aspecto psicomotor desde el control de su cabecita. Cuando el niño nace, lo primero que quiere es tener este control de su cabecita, tener este seguimiento visual, gestiona estas sonrisas sociales, hay una presión reflejada en el niño, entonces evidentemente hay un proceso de acto comunicativo no verbal que es parte de este desarrollo psicomotor. Recordemos que los niños necesitan procesos de estímulo que les permitan, ¿no? Evidentemente, pues relacionarse con su entorno. También hablamos de una rotación desde los 4 a los 6 meses. El niño comienza a tener esta presión voluntaria, comienza a tener este balbuceo, esta rotación, que normalmente muchos bebés cuando están, por ejemplo, en esta fase, tienden a veces a caerse, ¿verdad? De la cama, se dan sus volantines, se voltean, ¿no? No miden porque todavía están en ese proceso de conocer el espacio, proceso espacial, ¿no? También hablamos de que en la fase 3, por ejemplo, de estos hitos del desarrollo, es un aproximado en el cual el niño pues puede tratar de sentarse sin apoyo. No todos lo realizan en ese tiempo, pero un mes más, un mes menos, es prácticamente el proceso en el cual el niño puede desarrollarse y puede también recibir una ayuda estimulante que le permita gestionar, pero nosotros tenemos que dejar que también el niño se desarrolle apropiadamente, ¿sí? Empezamos de repente también con la imitación de sonidos, los juegos interactivos. Luego de esto hablamos, por ejemplo, que de los 10 a los 12 meses el niño ya quiere pararse. El niño ya quiere tener sus primeros pasos, ya quiere definitivamente mencionar algunas palabritas. Hay algunos procesos de juegos de imitación. El niño comienza a mirar a la mamita, a mirar al papito, a los hermanos. Hay este proceso de comunicación no verbal que puede ir desarrollándose propiamente. Tenemos que saber que en estos procesos del desarrollo, por ejemplo, del lenguaje, es algo que se da propiamente según la condición del niño, claro está, pero se da a partir de, por ejemplo, año, año y medio, ¿no? 2 años en adelante, donde normalmente pues el niño ya comienza a querer desarrollar este aspecto comunicativo. Tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, de los 1 a los 2 años, el niño ya puede empezar a caminar con seguridad, bajar escaleras, subir escaleras, mencionar algunas frases, pero básicamente hay una independencia en las comidas, porque el niño comienza a elegir lo que quiere comer, a elegir cómo quiere comer. Entonces es ahí donde nosotros vemos que este desarrollo psicomotor pues se está efectuando adecuadamente. También tenemos que enfatizar en este punto 6 que hay un proceso de los 2 a los 3 años en donde el niño comienza a correr, comienza a saltar, a dibujar garabatos, hay unos juegos de roles simples y este proceso es muy importante porque es aquí donde nosotros hacemos que el niño desarrolle esta motricidad fina con ciertas actividades que son necesarias y muy importantes para el niño. Entonces es por ello que cada hito del desarrollo tiene un proceso de importancia válida para el niño, que nosotros tenemos que tomar con mucha atención. Por ejemplo, en la fase 7, ¿qué es lo que tenemos? El niño propiamente ya puede subir y bajar escaleras, va a ir alternando los pies, va a poder empezar a cortar de repente con tijeras, va a empezar a narrar ya ciertas historias, ciertas fases que él piensa, su propia creatividad, su propia imaginación. Cuando hablamos en la fase 8, ¿qué es lo que nosotros empezamos a ver en este desarrollo del niño, este desarrollo psicomotor? Hablamos que el niño ya puede lanzar y atrapar una pelota, puede colorear dentro de los límites y empieza a contar, empieza a trabajar o a desarrollarse con juegos de mesa simples. Y por último, pues de los 5 a los 6 años o un poco más, hay un proceso ya en el cual el niño tiene un desarrollo motor ya más extenso.
¿no? En donde ya empieza a saltar con un pie, empieza a escribir en letras mayúsculas, comienza a usar el lenguaje de forma más compleja, ya desarrolla sus propios juegos con reglas más específicas. Entonces, básicamente, cuando nosotros nos enfatizamos en este proceso del desarrollo psicomotor, tenemos que conocer que este desarrollo se da por fases y tenemos que a la vez respetar este propio desarrollo del niño. Ahora, evidentemente, los hitos del desarrollo nos indican lo que usualmente un niño debe de ir desarrollando a cada edad, pero también tenemos que respetar el proceso evolutivo de cada niño y obviamente estar muy propensos a observar cómo se está desarrollando el niño en este proceso, ¿sí? Así que básicamente lo que yo tengo que tomar en cuenta es que hay un proceso importante que no puedo dejar de lado. Y como nuestro propio tema lo dice, hablamos de una psicomotricidad y por ende hablamos de un desarrollo motor, sí, un desarrollo psicomotor y que esto va a enfatizar la importancia de este desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un desarrollo de la motricidad gruesa, tenemos que enfatizar mucho este proceso del control postural, que es la capacidad de poder mantener el equilibrio y el control del cuerpo en diferentes posiciones, ¿no? Como sentarse, pararse, caminar, correr. Por ejemplo, chicos, ¿no? Les hago una preguntita. Pongamos que tenemos un niño de 4 años o 3 años y medio, pero este niño todavía tiene dificultades para tener equilibrio. ¿Qué tipo de actividades podría yo realizar para poder controlar este proceso postural en mi niño, este proceso del equilibrio? Digamos que camina, pero no camina derecho, se va a veces por un lado. ¿Qué tipo de proceso tendría que hacer yo? Primero que todo, en el aspecto médico, tendría que ver que el niño tuviera bien los oídos. Ustedes saben que el escuchar, el tener el oído, el conducto auditivo, tenerlo desarrollado apropiadamente, pues va muy de la mano con el equilibrio y el control del cuerpo. Sabíamos eso, ¿verdad? Entonces, básicamente, si es que no lo sabemos, pues lo apuntamos, chicos. Por ello que este proceso auditivo tiene mucho que ver también, ¿no? Con el proceso del habla, con el proceso del desarrollo del lenguaje. Por ello, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el proceso auditivo es algo importante en el desarrollo psicomotor del niño. ¿Ustedes sabían eso, chicos? ¿Sabíamos eso? Y básicamente, pues cuando nosotros hablamos, ¿no? Muy bien, buenas tardes, chicos, buenas tardes. Sabemos muy bien que este proceso del equilibrio va a ir orientado a este proceso auditivo, a este desarrollo auditivo que nosotros tenemos que tener, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos que hay un proceso de mucha demora en el aspecto comunicativo del lenguaje, pues vamos a tomar en cuenta, ¿no? Un examen fonoaudiológico, ¿no? Este examen fonoaudiológico pues nos permite definitivamente evaluar, ¿no? Y diagnosticar qué tipo de trastorno comunicativo tiene este niño que por ello de repente no gestiona el proceso del lenguaje, que lo puede entender todo, puede haber un trastorno de desarrollo del lenguaje, puede haber definitivamente algunas complicaciones, ¿no? Eh, en la comprensión de la información que llega al niño. Entonces, todo este proceso va muy orientado al control postural y obviamente a lo que les mencionaba, ¿no? Al proceso del lenguaje. Dos, cuando hablamos del movimiento locomotor, definitivamente este movimiento locomotor nos habla de que hay que incluir habilidades, ¿no? Como caminar, saltar, correr, y esas habilidades permiten al niño explorar su entorno y desplazarse con facilidad. Por eso que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuál es cómo damos este proceso locomotor, ¿sí? Y claro que sí, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que cada niño, pues, es definitivamente único, ¿no? Viene de un hogar distinto, viene de diferentes familias y cada niño puede tener ciertas dificultades específicas, pero para esto tenemos que saber la importancia de los sentidos.
¿Cómo pueden afectar los sentidos? Por ejemplo, en el desarrollo psicomotor de un niño. Por ejemplo, hemos hablado hace un ratitito del proceso auditivo. ¿En qué puede afectar este proceso auditivo? En el control del equilibrio, el control del cuerpo, en el aspecto comunicativo. Entonces, básicamente nosotros sabemos que hay una importancia ahí del trabajo con los sentidos. Por ejemplo, si a un niño no les enseñamos habilidades básicas, motoras gruesas, como el caminar, saltar, el gatear, ¿podrá este niño desarrollarse apropiadamente de repente en un entorno que no conoce? Si nosotros no lo enseñamos, lo mantenemos sentado, no, ¿verdad? Los niños están listos y están disponibles para moverse. Ellos necesitan actividad física, necesitan correr, necesitan desplazarse, necesitan botar toda esa energía que definitivamente les sirve como un proceso estimulante a su propio desarrollo psicomotor, chicos. ¿Sí? Entonces no olvidemos ese punto porque a veces olvidamos esa fase importante, ¿sí? Ahora, hablamos de una coordinación dinámica, ¿no? Que se refiere pues a esta capacidad de realizar movimientos coordinados, fluidos, como lanzar y atrapar pelotas. Pero para esta coordinación dinámica, ¿qué tengo que desarrollar? ¿Que mi niño solamente sepa lanzar? ¿O tengo que trabajar esta coordinación mano-ojo, ojo-mano, como queramos llamarlo? Tenemos que desarrollar esta coordinación ojo-mano, esta coordinación que nos permite tener esta precisión de la actividad del sentido de la vista con el sentido del tacto y con la fuerza interna que el niño pueda tener o pueda desarrollar para poder atrapar objetos, para poder lanzar pelotas, patear un balón. Por ejemplo, los futbolistas, ¿será que tienen desarrollada esta coordinación mano-ojo, esta coordinación pie, perdón, ojo-pie, óculo-podal? Muy bien, Richard. Claro que sí, lo tienen desarrollado. ¿Y saben por qué, chicos? Porque hay un aspecto de trabajo específico. Hay un trabajo, hay un desarrollo que se ha dado en el niño. Entonces, básicamente, si yo a mi niño no le doy la oportunidad de que conozca un balón, de que pueda lanzar, de que pueda correr, de que pueda atrapar. ¿Será que el niño va a desarrollar todos estos procesos? ¿Va a desarrollar esos aspectos de esta coordinación entre sus sentidos? ¿Va a poder desarrollarse? No, chicos, no se va a poder desarrollar. Vamos a tener muchos problemas, por ejemplo, con nuestros niños. Hoy en día, chicos, los niños están muy inmersos, por ejemplo, en los celulares, ¿verdad? La tecnología es buena, claro, pero todo siempre es dentro de un medio que pueda ser muy observado, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros tenemos que darle a nuestros niños esta capacidad de su propio desarrollo psicomotor, de su propio desarrollo de su motricidad gruesa, que es muy importante, chicos, para la vida. Por ejemplo, les lanzo una preguntita. Muchos años atrás, cuando nosotros éramos muy pequeños, estoy hablando para los que de repente son de mi promoción o un poco más, 35 años en adelante. ¿Cómo era nuestra niñez, chicos? ¿Cómo era nuestra niñez? Nosotros pues teníamos bastante actividad física, ¿verdad? Pero no solamente era una actividad física común, era una actividad física coordinada, una actividad física orientada a la psicomotricidad. Jugábamos los famosos juegos pues Matagente, Mundo, jugábamos a la liguita, a los yaces, al vóley, al fútbol. Era totalmente diferente, ¿verdad? Muy bien, Lizeth, claro. Y este tipo de actividades, ¿qué nos permitió? Esos tipos de juegos, que son juegos, obviamente, pero son juegos orientados a la psicomotricidad, orientados a la coordinación, ¿verdad? Estimulábamos la coordinación motriz gruesa, la coordinación motriz fina. Entonces esto nos ayudó, nos desarrolló. Y es por ello que ahora, ¿sí? Tenemos muchos casos en las escuelas de niños que tienen muchos problemas para poder desarrollar, por ejemplo, una actividad física. Tú les haces una rutina en el campo de psicomotricidad y el niño no tiene orientación, o el niño no tiene equilibrio, o el niño simplemente se aburre y dice, ay, no, no quiero.
Y esto, chicos, es por falta de costumbre, es por falta de haber, porque nosotros tenemos que incitar al niño a que el niño desarrolle esas actividades porque son propias para su desarrollo cognitivo, para su desarrollo motor, su desarrollo social, su desarrollo emocional. Ya hemos visto que definitivamente estamos hablando pues de un proceso eh, importante para el desarrollo del niño en la primera infancia, ¿verdad? Entonces, básicamente, chicos, no podemos dejar de lado este punto porque esto es algo que sí o sí tenemos que trabajar con nuestros niños activamente, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos, chicos, de la desarrollo de la coordinación motriz fina, ¿qué cosa quiere decir cuando hablamos del desarrollo de la coordinación motriz fina? Básicamente, los niños pequeños, cuando estamos en el proceso de que el niño va a empezar la escritura, ¿no? Tienen muchos problemas. Muchos niños a veces tienen dificultades, a veces nosotros o las profesoras a veces les amarran la manito con el lápiz, ¿no? ¿Será esto bueno, chicos? ¿Será esto factible? Puede darte buenos resultados, sí, pero la idea no es esa. La idea es que el niño desarrolle su motricidad fina a través de ciertas actividades que permitan que sus manos tengan esta capacidad de agarre y esta capacidad manual. Por eso que hablamos de una presión y agarre. Uno de los eh, desarrollos importantes que el niño tiene que tener, el desarrollo de la fuerza, de la presión en los movimientos con los dedos y de la mano, para poder realizar actividades, ¿no? Como sujetar objetos pequeños, manipular herramientas, escribir. Por ejemplo, ¿qué tipo de actividades puedo yo hacer para desarrollar esta presión y agarre? Pues lo que puedo hacer es hacer que mi niño haga embolillados, por ejemplo, con papel crepé. Puedo hacer que mi niño trabaje con plastilina, con arena cinética, que haga trabajo sensorial. Este trabajo sensorial, chicos, estimula mucho, muchísimo, muchísimo. Es una de las fases importantes a nivel mundial, chicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel mundial ahora trabajamos en base, ¿no? A lo que es las técnicas sensoriales. Muy bien, Lisa, claro, pintar con pincel. Y trabajamos con estas actividades sensoriales porque estimula todos los sentidos del niño y evidentemente hay un proceso de estimulación para este desarrollo psicomotor y trabajamos todas las habilidades y destrezas mediante esta estimulación sensorial. Entonces, ¿qué opinan ustedes, chicos? ¿Es importante? Claro que es importante. Por eso que nosotros no podemos dejar de lado este aspecto, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una preguntita, creo, me estaba saltando. A ver, ¿qué pasa cuando se le cambia la lateralidad antes de los 6 años? A ver, usualmente cuando nosotros hablamos de lateralidad, pues nos referimos a que de preferencia natural, ¿no? El niño va a tener de forma induciva, ¿no? El manejo de una de sus manos, de uno de sus hemisferios, ¿sí? Entonces, definitivamente hay algunas consecuencias, algunos riesgos que pueden ocurrir cuando le cambiamos la lateralidad, ¿no? Hay cierta confusión, dificultades motoras, puede haber algunos problemas de coordinación y que evidentemente nosotros tenemos que respetar esta lateralidad natural que el niño tiene. No podemos nosotros impartir e imponer. Y les comento algo personal. Yo cuando era muy niña, ¿no? Yo realmente pues era zurda, ya, yo todo lo hacía con la mano izquierda, yo escribía con mi mano izquierda. Pero bueno, pues mi mamita, como trabajaba, yo me quedaba en el colegio, ¿no? 5 años, 4 o 5 años, y me acuerdo perfectamente, mi profesora me amarraba mi manito izquierda, para que yo use mi mano derecha, porque no sé qué pensamiento tendría. Ella decía que no, que yo debería de usar la mano derecha, me decía, que todos usan la derecha. Entonces, como yo no hablaba en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, eh, hasta que un día mi mamita llega de pronto y como estaba abierto la puerta, solamente estaban atendiendo a alguien, mi mamá entró
y me ve con mi manito amarrada. Obviamente mi mamá dio un grito al cielo, ¿no? Porque muy aparte de todos los procesos de confusión que me pueden haber ocasionado en ese momento, ¿no? Y también hay una afectación a mi autoestima, ¿no? A la confianza en mí misma que puede haberme perjudicado, ¿no? Si es que mi mamá no se hubiera dado cuenta a tiempo, ¿no? Entonces, esto sí repercute mucho también en el desarrollo cerebral. Recordemos algo importante. En respetar la lateralidad natural de un niño, vamos a tomar en cuenta que ese desarrollo natural viene también por parte del mismo desarrollo cerebral, ¿sí? Entonces, obviamente uno más adulto puede intentar, hay personas que manejan las dos manos y es cuestión de desarrollo, simplemente pues lo pueden hacer, ¿no? Pero hay otros niños que no, que de repente hay otras personas que no tienen ese tipo de habilidades. Entonces, es por ello que siempre se recomienda, ¿no? Eh, Dejar, pues, ¿no? Que los niños evidentemente desarrollen su lateralidad natural, ¿sí? Ahora, eso es algo que hacían antes. Obviamente, últimamente he podido ver algunos casos que todavía hacen y de verdad que es algo indignante, ¿no? Porque nosotros, primero que todo, tenemos que respetar y velar por la seguridad y protección del niño, ¿sí? Sobre todo en la primera infancia, ¿no? Que está tan vulnerable, ¿no? A tantas situaciones. Ya, chicos, ahora, continuemos. Otro punto importante de esta coordinación motriz fina también es esa motricidad manual, ¿no? Habilidades como dibujar, colorear, cortar con tijeras, amasar, construir. Estas actividades le permiten al niño desarrollar su precisión y coordinación de sus manitos con sus dedos. Sí, ojo, estas actividades lo podemos hacer, chicos, hasta en casa. Y por último tenemos esta coordinación ojo-mano, ¿no? Óculo-manual, que es tan importante, esta capacidad de coordinar movimientos de la mano con la visión, lo que permite pues realizar tareas como dibujar, escribir, enhebrar agujas, jugar con rompecabezas. Por ejemplo, yo conozco amigas, ¿no? Poco menores que yo, que no pueden ensartar unas agujas. Según ellas, no pueden, no pueden, no pueden. Y esta afectación puede quedarte hasta adulto, chicos. Lo que no puedes hacer cuando eres más o menos adolescente, pues te puede repercutir cuando tú eres adulto, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta que definitivamente, chicos, hay una importancia en el desarrollo psicomotor. Es muy importante esta fase porque, como ya les he mencionado, pues tenemos un desarrollo del aspecto cognitivo, tenemos un desarrollo social y emocional, ¿no? Tenemos un desarrollo de autonomía e independencia. El desarrollo psicomotor nos permite a nosotros tomar en cuenta que vamos a desarrollar habilidades motoras que van a influir en el aprendizaje y el pensamiento del niño, ¿sí? A un niño que se le permita explorar el mundo, experimentar, pues va a aprender de forma activa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aprender de manera vivencial, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de un desarrollo social y emocional, le vamos a permitir al niño interactuar con otros niños, desarrollar habilidades sociales, expresar emociones, construir relaciones, ¿no? Y esto es importante porque motivar a un niño también es parte del propio desarrollo que el niño necesita. Y cuando hablamos de autonomía e independencia, es que nosotros tenemos que confiar en el proceso de nuestros niños. Por ejemplo, hay un famoso dicho, ¿no? Confía en el proceso, claro, pero confía en el proceso de tu niño. Dale la oportunidad que experimente, dale la oportunidad que el niño se desarrolle, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá Melanie, ¿no? Me dice, ¿no? Y si el niño es muy capaz de realizar algo, pero se enoja muy rápido cuando no le salen las cosas y opta por decir él mismo no puedo, soy un tonto, no sé nada y llora de impotencia, pues ahí estamos hablando de una afectación emocional. Algo debe estar pasando con su propia autoestima para que él mismo pueda denigrarse de esa manera, ¿no? Entonces, para ello, tú tendrías que primero evaluar qué está pasando en el aula, qué pasa con estas relaciones sociales, qué está pasando en casa, ¿no? Si es tu hijo, por ejemplo, qué está pasando en la escuela. Si es tu niño de tu escuela, de tu aula, qué está pasando con los amiguitos, tomar una observación, una atención, qué está pasando en casa. Algo debe estar pasando que el niño pues se frustra. Y este proceso de frustración
pues es un indicador de que hay un problema emocional que puede llegar a afectar muchas partes de él. Entonces es por ello que nosotros tenemos que tomar en cuenta. No, no es porque les gusta la perfección. A veces los niños, dependiendo de la edad, están en ese proceso, por ejemplo, de aceptación, en ese proceso de valoración que ellos no tienen y que ellos necesitan valorarse. Por ejemplo, un niño de 2, 3 años, 4 años está en ese proceso de que quiere hacer las cosas y no le sale, pero se van a frustrar. Y esta frustración se va a tener que ir trabajando, encaminándose hasta que el niño acepte que es una experiencia y que en el proceso de la experiencia y de la práctica, pues viene el aprendizaje. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos hablando de un niño de 6, 7, 8 años, 9 años? Porque para que un niño diga soy un tonto, no sé nada y llora de impotencia, es porque hay algo latente ahí que tenemos que estar muy alertas por miles de situaciones que ocurren, ¿sí? Entonces no olvidemos esa fase porque todo depende de la edad del niño y todo va a depender de qué está pasando con él en ese proceso, ¿sí? Vamos a continuar, chicos, y vamos a hablar de algunos aspectos que influyen en el desarrollo psicomotor. Y dentro de estos aspectos, pues, tenemos, pues, evidentemente la genética, la nutrición, el entorno, los estímulos, la salud. Cuando hablamos de genética, pues, definitivamente es un factor muy importante para el desarrollo psicomotor. Hay niños que pueden tener de repente algún problema genético, ¿no? De papá, mamá, abuelos. Y esto puede estar afectando también este desarrollo del niño. Así como, por ejemplo, también puede haber un problema de nutrición, de una dieta balanceada, pues proporciona los nutrientes esenciales para un crecimiento y desarrollo adecuado. Y nosotros tenemos que siempre tratar de sensibilizar a los papitos, indicarles la importancia, ¿no? De esta nutrición adecuada. También hablamos de un entorno estimulante y seguro que va a proporcionar oportunidades de movimiento, exploración y juego. ¿O será que yo voy a dejar a mi niño que juegue y si yo veo que por ahí hay algo oxidado o que el ambiente de juegos, por ejemplo, del parque está sucio, de repente por ahí hay cositas de perros? ¿Será que yo voy a dejar a mi niño jugando en un entorno así, chicos? ¿Ustedes qué dicen? Muy bien, Lisa, claro que no. No lo puedo permitir. Primero es la salubridad, ¿no? La salud. Primero es ese cuidado que mi niño, yo debo darle a mi niño, ¿sí? Ahora, también hablamos de procesos de estímulos, esta interacción con los padres, los juegos, las actividades estimulantes que van a ayudar a desarrollar también estas habilidades motoras. Por ejemplo, ¿no? No es igual un niño que de repente juega en la escuela o se desarrolla en la escuela a un niño que tenga un espacio, un poco de tiempo con el papá o la mamá y que jueguen alguna actividad o que pasen un tiempo libre orientado a una actividad. Pues no es igual, es totalmente diferente, ¿sí? Y por último, pues hablamos de la salud, que un estado de salud óptimo permite al niño pues moverse con facilidad y explorar el entorno. Obviamente si el niño está delicado, tiene algunas condiciones o algunos problemas, pues va a tener algunas dificultades y por ello vamos a estar que siempre aplicando la observación para poder pues ayudar a este niño en este proceso del desarrollo psicomotor tan necesario que debemos nosotros tomar en cuenta. Hablamos de los estímulos para un desarrollo psicomotor sano. En este proceso, por ejemplo, chicos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay ciertas actividades que podemos hacer que nos ayudan a este desarrollo psicomotor, como por ejemplo la lectura y narración de cuentos, que estimula la imaginación y el desarrollo del lenguaje, los juegos de motricidad gruesa, como los que ya les he mencionado, bailar, saltar. Hablamos de música y movimientos, pues esta actividad que les encanta a los niños, ¿no? Tocar instrumentos musicales, cantar, bailar. Hablamos de la importancia también, ya lo he mencionado, de esas actividades sensoriales, de jugar con texturas, con colores, con olores, con sabores diferentes, que les permita trabajar todo su aspecto sensorial, todos sus aspectos sensitivos. Y por último, pues hablamos de estos juegos de motricidad fina, ¿no? Como dibujar, colorear, que definitivamente es importante para el desarrollo de su propia motricidad, que esto ayudará pues al niño a ser más
independiente, más autónomo, ¿sí? Vamos a continuar con el siguiente paso. Y vamos a hablar del rol de la familia y la escuela en este desarrollo psicomotor. Yo tengo que tomar en cuenta una fase importante, la familia. Los padres son los primeros educadores y van a jugar un papel fundamental en este desarrollo psicomotor de los hijos. Por ejemplo, si el niño pequeño desde los 2, 3 años ve que el papá todo el tiempo está de repente con el celular, no toma atención a su niño, el niño va a pensar que el papá prácticamente no lo quiere o que no hay una atención oportuna, se va a sentir desatendido, desprotegido, ¿sí? Es por ello que nosotros tenemos que tratar de sensibilizar a los papitos para que evidentemente pues los papitos tomen un poco de tiempo, ¿no? Para con sus niños, ¿sí? También hablamos de la escuela. Evidentemente la escuela cumple su función y la escuela cumple en ofrecer un entorno enriquecedor, estructurado para el desarrollo psicomotor, con actividades y juegos que complementan el aprendizaje. Ahora, si yo me doy cuenta que en esa escuela, por ejemplo, las profesoras, las auxiliares, no tienen paciencia, llaman la atención a los niños de una forma grotesca, de repente por ahí ha tenido antecedentes de que ha lastimado a un niño o algo. ¿Será que yo voy a considerar en dejar a mi niño en esa escuela? No, muy bien, chicos, claro que no. Entonces yo voy a tener que siempre tratar de investigar, ¿sí? Tratar de ver, por ejemplo, ¿no? Hay un caso muy sonado que se dio y no sé si ustedes lo vieron, pero a mí me dio mucha lástima, mucha pena. Estoy hablando de un caso que se dio, por ejemplo, acá en Los Olivos, creo, de una escuela para niños especiales que no se sabe qué auxiliar o quién fue la que grabó y sacaron un video en donde amarraban a los niños a sus sillas, ¿verdad? Y los amarraban encima con una cinta scotch, ¿no? ¿Ustedes saben qué tipo de trauma tienen esos niños? ¿No? Lo grabó un auxiliar, ¿no? Muy bien, Melanie. O sea, es una lástima saber que tenemos algunos elementos dentro del sector de educación que no deberían llamarse ni docentes, ni auxiliares, ni psicólogos, por último, ¿no? Porque la gran mayoría de los que trabajaban ahí, pues eran psicólogos. Entonces, básicamente, ¿de qué estamos hablando? Se perdió la sensibilidad, se perdió la empatía por los niños, ¿verdad? Es por ello que siempre tenemos que tratar de recalcar esta importancia de poder velar por los derechos, ¿no? De cada uno de nuestros niños y saber protegerlos. Ahora sí, chicos, dejando de lado la fase de las etapas, vamos a hablar ahora de la evaluación del desarrollo psicomotor infantil. Generar un proceso evaluativo del desarrollo psicomotor es muy delicado, pero nosotros podemos tener una idea relacionada a este proceso. ¿Cómo se dan normalmente estos procesos de evaluación? ¿Y por qué tengo que tomar en cuenta yo? De repente me puedo ayudar para poder tener una mayor perspectiva de este proceso. Recordemos que todo diagnóstico lo hace un especialista. Nosotros podemos ser detectores, podemos quizás evaluarnos, guiarnos de ciertos test, pero quienes diagnostican son los especialistas idóneos, ¿no? Para poder determinar alguna condición o algún problema, ¿ya? Entonces, el desarrollo psicomotor, chicos, es fundamental para el crecimiento y aprendizaje de los niños. Y la evaluación psicomotora va a jugar un papel vital en la detección temprana de posibles dificultades y la intervención para poder asegurar un desarrollo óptimo en nuestros niños. Entonces, básicamente, este desarrollo psicomotor, perdón, esta evaluación del desarrollo psicomotor, lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Para poder de repente tener una perspectiva y obviamente sugerir al papito, a la mamita, para que lo pueda llevar por algún especialista, ¿sí? Así que vamos a continuar y vamos a hablar de la importancia de esta evaluación psicomotora. Definitivamente cuando hablamos de importancia, pues tenemos que saber que hay un proceso de identificación temprana, ¿sí? Las evaluaciones psicomotoras son importantes, porque esto permite identificar ciertas posibles dificultades, retrasos en el desarrollo psicomotor, lo que definitivamente va a facilitar la intervención temprana y personalizada.
lo que me va a facilitar para poder realizar una intervención temprana y personalizada. También hablamos de una planificación de intervención. Una vez que nosotros pues tenemos los resultados hechos por un especialista, nos van a proporcionar pues una información valiosa para poder elaborar planes de intervención específicos y efectivos para cada niño. Y obviamente a esto se suma pues el monitoreo del progreso, ¿no? Esta evaluación periódica que permite realizar un seguimiento del progreso del niño, ajustando pues la intervención según cuando sea necesario para poder asegurar pues un desarrollo óptimo en el niño. Ahora, definitivamente hay áreas que vamos a considerar dentro del aspecto psicomotor. Dentro de estas áreas pues tenemos la motricidad gruesa, que incluye este control de los grandes músculos del cuerpo, como caminar, trepar, saltar, mantener el equilibrio, tal como les he mencionado. También hablamos de este aspecto orientado a la motricidad fina, que se va a referir pues al control de los músculos más pequeños, como la coordinación ojo-mano, ¿no? Oculopodal, la precisión también del agarre, de la manipulación de objetos pequeños. Hablamos también de un aspecto orientado a la coordinación, que implica la integración de movimientos de diferentes partes del cuerpo, como la coordinación ojo-mano, la sincronización de movimientos y el equilibrio. Y por último, pues hablamos de estas áreas a tomar en cuenta para poder desarrollar el aspecto o considerar el aspecto psicomotor, que es la percepción, que se refiere a la capacidad para poder interpretar, procesar información sensorial, ¿no? A través de los sentidos. Es por ello que nosotros hablamos de la importancia de las actividades sensoriales y estos procesos que ayudan al desarrollo del niño, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con el siguiente pase, con el siguiente PPT, y vamos a hablar de algunos métodos de evaluación, ¿no? Observación y pruebas estandarizadas. Obviamente nosotros tenemos que saber que para poder evaluar a un niño o tener una perspectiva un poco mayor para poder sugerir que lo vea un especialista, pues vamos a ir por dos fases. Primero por el proceso de observación, que es la parte sistemática, ¿no? En donde nosotros podemos ver al niño en diferentes contextos, porque nos permite evaluar su desarrollo psicomotor en situaciones naturales y espontáneas, porque es ahí donde nosotros podemos ver con bastante afinidad qué es lo que pasa con un niño, qué es lo que tiene, por qué razón se desarrolla de esta manera. Ahora, ¿será que yo lo veo pues en una sola observación? No, ¿verdad? Yo voy a tener que observar a mi niño en varias ocasiones para poder definir qué es lo que pasa, considerando las situaciones naturales y espontáneas. También vemos que hay una especie de pruebas estandarizadas. Estas pruebas diseñadas para poder evaluar habilidades psicomotoras específicas de acuerdo a la edad del niño, proporcionando una referencia normativa para poder comparar este desempeño. Entonces, estas pruebas estandarizadas a los que normalmente llamamos test, pues son algunos test que nos pueden ayudar de repente a determinar, ¿no? Cómo se da, por así decirlo, este proceso del niño. Si estoy en lo correcto, ¿no? Si se está haciendo de manera adecuada mi proceso de actividad con mi niño. A veces nosotros de repente decimos, no, pero yo estoy haciendo que mi niño participe, que haga esto, pero mi niño no se desarrolla. Entonces, algo debe estar pasando. Es ahí donde nosotros pues evaluamos de manera más profunda mediante algunos test de apoyo que nos van a servir para poder nosotros pues tener una perspectiva mayor y sugerir una evaluación más determinar una evaluación diagnóstica o más precisa, ¿no? Ahora, hay herramientas de evaluación psicomotora. Nosotros sabemos que existen test o pruebas que nos ayudan a determinar las pruebas de coordinación, que van orientadas a la evaluación de coordinación ojo-mano, de la presión, del agarre. Hay pruebas de motricidad fina para poder nosotros determinar esta capacidad para realizar estos movimientos precisos. Hay pruebas de motricidad gruesa para poder evaluar el equilibrio y la fuerza de coordinación. Y hay estas pruebas de percepción, ¿no? Que nos permite pues evaluar la capacidad de identificar, clasificar y analizar cierta información sensorial que nosotros podemos determinar activamente mediante pues
algunos test que nos ayudan a orientarnos y así pues básicamente tomar una atención más precisa en cada uno de los niños, ¿no? Ahora, hablamos de algunas señales de alerta en el desarrollo psicomotor y obviamente lo tengo que mencionar. Hay señales de alerta que yo tengo que tomar en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, algunas señales de alerta son los retrasos en el desarrollo. Cuando el niño no alcanza en su totalidad los hitos del desarrollo psicomotor esperados para su edad, pues nosotros vamos a determinar una línea de tiempo en ese proceso. Y en ese proceso vamos a darnos cuenta desde qué momento, por ejemplo, el niño necesita una atención o algo más individualizado, o de repente a pesar de la actividad individualizada que nosotros tenemos, pues el niño no reacciona y no procesa, no supera este hito, ¿no? Entonces no avanza. Entonces básicamente ahí hablamos de un retraso del desarrollo. También cuando hay dificultades de coordinación, ciertos problemas para realizar movimientos coordinados, como caminar en línea recta, saltar o lanzar una pelota. Esto nos ayuda a determinar que algo puede estar pasando en su desarrollo. Recordemos que los movimientos de lateralidades, movimientos de coordinación motriz gruesa, pues nos permite a nosotros tener una perspectiva pues diferente de evaluación en el niño y nos puede dar un signo de alerta, ¿sí? También hablamos de problemas de motricidad fina. También, Lisek, muy bien. También hablamos de motricidad, de problemas de motricidad fina. Cuando el niño pues tiene algunas dificultades para poder precisar el agarre, para manipular un lápiz, de repente para abrochar botones. Chicos, ¿ustedes han escuchado sobre los libros sensoriales? ¿Quién de ustedes ha visto o escuchado sobre los libros sensoriales? Pues estos libros sensoriales son unos libros muy interesantes, ¿no? Que son hechos de fieltro, también pueden hacerse de repente con cartón, con ciertas actividades que tenemos, o ciertos materiales que tenemos en casa. Este tipo de libritos nos permite, por ejemplo, poner pasadores, poner botones, de repente broches, por ahí de repente diferentes texturas, donde el niño tiene la capacidad de interactuar con estas texturas, ¿no? Y le permite generar este proceso de aprendizaje mediante los sentidos, considerando esta actividad sensorial, ¿sí? Es por ello que nosotros tenemos que enfatizar que hay ciertas señales de alerta, pero a pesar de todas las herramientas y todos los procesos que nosotros le brindamos para que el niño desarrolle y el niño no desarrolla, pues básicamente sí hay una afectación, hay un signo de alerta que nos puede estar indicando que debemos de tomar una atención más rápida y oportuna. Ahora también hablamos de estos problemas de percepción, ¿no? Las dificultades para procesar información sensorial, como identificar objetos, colores, sonidos, pues esto definitivamente es una señal de que algo puede estar ocurriendo, ¿sí? En este desarrollo psicomotor del niño. Ahora sí, hablamos, por ejemplo, sobre el proceso de análisis e interpretación de resultados. Cuando nosotros tenemos pues los resultados, obviamente vamos a realizar una comparación con normas. Los resultados se comparan con las normas del desarrollo para poder identificar ciertas posibles desviaciones. Les voy a compartir ahorita, chicos, ¿sí? Un test que es muy importante que ustedes también conozcan. Y, por ejemplo, tengo este test, ¿sí? Que es la escala de Denver. Nosotros sabemos muy bien que dentro del aspecto psicomotor hablamos, por ejemplo, de la famosa escala de Denver, ¿no? Es un proceso, pues, evidentemente, para poder determinar el desarrollo del lenguaje y también de otros aspectos, que es muy conocido dentro de lo que corresponde, pues, el rubro de que es la psicomotricidad, ¿no? Esta escala de Denver, pues es una herramienta, ¿no? Que nos ayuda a evaluar el desarrollo infantil, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, podemos identificar ciertos aspectos del niño. Este test, por ejemplo, es básicamente sobre la evaluación o la evolución del lenguaje, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, vamos a enfatizarnos en este ejemplo que les estoy mostrando. ¿Cómo voy yo a darme cuenta
si mi niño realmente está adquiriendo de repente un proceso normal de desarrollo en el proceso del lenguaje o se está generando de repente un trastorno. Como ustedes pueden ver, desde el primer mes hasta los 24 meses hay un proceso en el cual pues el niño puede reaccionar al ruido, entiende órdenes, se vuelve a la voz, quiere decir que atiende cuando uno llama, pero acá, por ejemplo, hay una parte más clarita y una parte más oscura. Aquí, por ejemplo, nos indica en qué momento el niño todavía no entiende estos procesos de órdenes, ¿no? Lo normal es hasta esta zona rosada oscura, pero aquí, cuando hay una zona rosada clara, quiere decir que el niño ya está propenso a que necesite de repente un proceso de estimulación, un proceso de ayuda. Es igual acá, por ejemplo, ¿no? En este proceso el niño señala las partes de su cuerpo. Si hasta los años, 6 meses, el niño no conoce básicamente mucho su cabeza o sus manitos, pues definitivamente estamos hablando de que aquí ya pasando este tiempo, ya hay una señal de alerta, ¿sí? Igual acá tenemos, por ejemplo, las fases orientadas a la comunicación verbal y no verbal. Entonces, por ejemplo, esta escala de Denver, esta evaluación del lenguaje, nos permite darnos cuenta en qué momento mi niño puede necesitar un proceso de estimulación, un proceso de terapia, ¿sí? De tratamiento. Por ejemplo, si hasta los casi 3 años el niño no dice su nombre, pero sin embargo dice algunas palabritas, ¿no? Entonces, definitivamente este niño va a necesitar un proceso de terapia, un proceso de ayuda, ¿no? O podemos hablar de que hay un pequeño retraso y por eso que necesita la ayuda, ¿sí? Entonces, quería mostrarles esto para que ustedes básicamente conozcan, ¿ya? A qué se refiere estos procesos de estos test o estas pruebas que nosotros podemos tomar en cuenta desde una perspectiva diferente, ¿sí? Ahora sí, vamos a continuar. Por ello que cuando hablamos de comparación de normas, pues vamos a comparar con lo que nosotros tenemos ya armado, ¿no? También hablamos de un análisis de desempeño. ¿Qué quiere decir? Que se evalúa el desempeño del niño en cada área del desarrollo psicomotor, identificando sus fortalezas y estas áreas de mejora. También hablamos de esta identificación de patrones. Se busca patrones en el desempeño del niño para determinar la presencia de posibles dificultades específicas. Y por último, pues hablamos de una integración de información. Se va a integrar esta información recopilada de diferentes fuentes, como la observación, las pruebas o los test y los antecedentes también de los niños, ¿ya? Antecedentes familiares. Hablamos también del proceso de la elaboración de informes de evaluación. Obviamente nosotros para considerar o elaborar un informe de evaluación vamos a tomar en cuenta esta información personal, nombre del niño, fecha de nacimiento, antecedentes familiares y otros datos relevantes. Vamos a hacer una descripción del proceso de evaluación. ¿Qué método se ha utilizado? ¿Qué pruebas aplicadas? ¿Y cuánto he durado con estas pruebas de evaluación? 3, voy a tener estos resultados diagnosticados por un especialista y también mis resultados propios internos, en donde vamos a tener esta descripción detallada del desempeño del niño en cada área psicomotriz o psicomotora. Vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un resultado de todo lo que hemos visto. Y por último, pues daremos conclusiones y recomendaciones, ¿no? Vamos a interpretar estos resultados, identificar las posibles dificultades y recomendar algunos pasos, de repente, algunas actividades para una intervención rápida y oportuna, ¿sí? Recordemos que estas bases es muy importante tomarlo en cuenta. Hablamos también de algunos planes de intervención psicomotora. Obviamente yo tengo que tomar en cuenta que hay ciertos objetivos específicos que yo voy a tener que aplicar para poder mejorar esas habilidades psicomotoras de mi niño. Yo tengo que considerar mis objetivos, ¿no? Si yo tengo un niño que tiene algunas dificultades y son objetivos que nosotros podemos lograr en el aula, que podemos ayudar mediante ciertas actividades,
Pues lo podemos hacer, lo podemos desarrollar. También hablamos de actividades y estrategias. Seleccionar actividades y estrategias terapéuticas adecuadas para poder alcanzar el objetivo establecido o el objetivo esperado. Obviamente hablamos de frecuencia e intensidad. Determinar esta frecuencia e intensidad de las sesiones de terapia según las necesidades del niño. Y por último, pues hablamos de una evaluación del progreso, que durante este proceso de intervención nosotros vamos a ir evaluando, ¿no? Si ajustamos la terapia o si simplemente dejamos como está. Entonces vamos a ir, ¿no? Este ajuste según sea necesario. ¿Sí, chicos? Es por ello que nosotros tenemos que conocer todos estos pasos porque nos permite hablar, nos permite tomar en cuenta, ¿no? Estas fases importantes. Así que, chicos, voy a compartir con ustedes un pequeño videíto, ¿sí? Que habla básicamente del desarrollo del niño, ¿sí? Un minutito, chicos. Ya, ahora sí. Vamos a tomar en cuenta, chicos, por favor, este videito, porque esto es de mucha ayuda para nosotros. Sí, justo estamos hablando del desarrollo del niño, ¿no? Pero vamos a hablar de este desarrollo del cerebro infantil durante los 3 primeros años de vida, que obviamente tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? El desarrollo motor normal del primer año de vida como pilar para la construcción de la inteligencia. El objetivo de este video es explicar el extraordinario cambio que experimenta el ser humano en el primer año de vida, denominado desarrollo motor normal o verticalización, el cual es un pilar importante de la construcción de la inteligencia. El ser humano nace en posición horizontal y provisto de una poderosa carga genética para ponerlo de pie en un periodo de 1 año. A este proceso se lo denomina desarrollo motor normal o verticalización. El proceso de verticalización empieza desde boca arriba hasta posición de pie y marcha desde boca abajo. Hasta posición de pie y marcha. La verticalización es una prueba de la maduración del cerebro y factor determinante para la existencia de las redes neuronales o sinapsis. Las neuronas son células nerviosas capaces de conectarse entre sí mediante procesos electroquímicos llamados sinapsis. Cada neurona sintoniza con otras 10.000 neuronas, un proceso que se potencia con el aprendizaje y que demuestra la gran plasticidad que tiene el cerebro humano. El recién nacido tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas, pero aún hay muy pocas conexiones neuronales. Se estiman 253 millones de conexiones o sinapsis, alcanzando a los 4 años 1.000 billones de conexiones o sinapsis, la mayor cantidad en toda su vida. Las redes neuronales se irán creando a medida que el niño crece, a través del movimiento y la estimulación de los sentidos que recibe de su entorno. Todo lo que el niño experimenta tanto por estímulos internos como estímulos externos es un continuo tejer de redes neuronales. ¿Bajo qué parámetros medimos la verticalización? Hitos del desarrollo. Final del tercer y principios del 4º mes. Observe el apoyo de codos, con la pelvis en reposo, la cabeza y las piernas levantadas. Final del tercer y principios del 4º mes. Brazos y piernas están delante del cuerpo. Observe el movimiento de asir de manos y pies. Final del 6º y principios del 7º mes. Observe el apoyo de la mano con la pelvis apoyada, la cabeza, el pecho, a veces también el vientre y las piernas se levantan del lecho. Final del 6º y principios del 7º mes. Observe la coordinación ojos, manos, pies. El lactante ya es capaz de cogerse los pies con las manos. En el 9º y 10º mes, el lactante se balancea sobre manos y rodillas. Se sienta solo, primero se sienta de costado y luego pasa propiamente a sentarse. En los 12 hasta los 16 meses, posición de Kukla. Esta posición debe ser entendida como la preparación para la vertical. En esta postura suele jugar el niño durante largo tiempo. Si el ser humano tiene la carga genética para verticalizarse, ¿por qué entonces hay bebés que no gatean desde los 9 meses, no se paran desde los 10 meses
y no caminan a partir de los 12 meses, el factor determinante es el entorno. Entendemos como entorno a las personas más cercanas que están con el bebé, por ejemplo, la madre, el padre, la familia. El entorno puede ser un factor beneficioso siempre y cuando hay un vínculo humano, información de los padres, pasar tiempo con los bebés en el piso. Tiempo designado para estimular al bebé es darle oportunidad a desarrollarse. El entorno llega a ser un factor perjudicial cuando usamos el celular o la televisión para distraerlos. Dejarlos mucho tiempo en el carrito, la silla o el sofá para jugar. Sostenerlos en brazos más de lo necesario. Dejarlos en el andador o el cargador para mantenerlos quietos o en el corral donde no tienen oportunidad de desarrollarse. ¿Por qué es importante que el lactante esté de pie sin apoyo a los 12 meses? Que el ser humano necesita autonomía para conocer el mundo y continuar con el establecimiento de las conexiones neuronales y organizar mejores funciones hasta los 3 años de vida. Como padres, al convertirnos en un entorno favorable para nuestros hijos, el cerebro de los niños logra mejores funciones y al lograrlo, esto resulta ser una verdadera gimnasia del cerebro. Gran parte del lóbulo frontal de ambos hemisferios controlan las manos. El hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo, lenguaje hablado, capacidad para los números, lenguaje escrito, lectura, razonamiento. El hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo. Afecta gran parte de los lóbulos frontales, sentido musical, formas tridimensionales, sentido del arte, intuición, imaginación. Sin embargo, en función, ambos hemisferios se integran. Recomendaciones para bebés de 0 a 1 año. Según el diagnóstico funcional de Múnich, el bebé debería estar boca abajo mientras está despierto lo más pronto posible. No sentar al bebé antes de que él mismo pueda hacerlo solo. 99% de los bebés lo hicieron a los 9 meses. No ponerlo de pie antes de los 10 meses. Se espera que como consecuencia del gateo, él mismo lo haga apoyándose. No hacerle caminar antes que él mismo gane el equilibrio, a través de la posición de cucla y la marcha lateral por los muebles. Recomendaciones para niños de 1 a 3 años. Entre los 12 a 18 meses, deberían llevar un vaso sin tapa a la boca. Entre los 14 a 21 meses, deberían comer solo con cuchara sin torcer la mano y calculando la llegada de la cuchara a la boca. Entre los 16 a 24 meses, debería hacer torres de 2 y de 4 cubos. Entre los 24 a 31 meses, debería quitarse solo los pantalones. El desarrollo motor y la maduración del cerebro son la base para incrementar la velocidad del proceso del pensamiento. Muy bien, chicos. Hemos visto un video interesante y hemos podido ver definitivamente la importancia del desarrollo cerebral del niño, ¿no? Esta interacción que tiene definitivamente pues el cerebro con el movimiento, ¿verdad? Cómo se forman estas neuronas mediante los estímulos brindados a los niños. Es por ello que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Estas fases importantes, ¿no? Y respetar el proceso evolutivo del niño. Si ustedes se dan cuenta, pues al final nos indican que nosotros tenemos que esperar que el niño pues gestione su propio desarrollo, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de un seguimiento y monitoreo del desarrollo. Tenemos que considerar, por ejemplo, una evaluación periódica para poder realizar evaluaciones y para poder monitorear, ¿no? El progreso del niño y ajustar esta intervención. Hablamos de una colaboración con la familia, de poder fomentar la participación de la familia en este proceso de intervención, proporcionando consejos y apoyo. Hablamos de una integración con la escuela, de poder colaborar con la escuela para poder garantizar la continuidad del proceso de intervención y apoyo al niño. Así que no olvidemos esta fase importante. Y por último, chicos, hablamos de conclusiones y recomendaciones. Tenemos que tomar en cuenta que el desarrollo psicomotor es un proceso fundamental para el crecimiento y aprendizaje del niño. La estimulación temprana, el apoyo de la familia, la escuela, son cruciales para este desarrollo sano y pleno. Es por ello que nosotros tenemos que enfatizar que estos procesos del desarrollo psicomotor
engloba algo integral, el aspecto integral del niño. ¿Qué quiere decir? Que voy a tomar en cuenta no solamente, por ejemplo, su aspecto motor, sino que también voy a tomar en cuenta el aspecto cognitivo, el aspecto emocional, el aspecto social. Es por ello que es importante prestar atención a estos hitos del desarrollo psicomotor y buscar ayuda profesional en caso de que se observen retrasos o dificultades muy aparentes, ¿sí? Así que voy a compartirles con ustedes una escala de Denver también más completa para que ustedes puedan ver, ¿sí? Antes de terminar esta clase. ¿Me confirman, por favor, si logran ver, chicos? Ya, muy bien. Por ejemplo, esta escala de Denver que ustedes pueden ver aquí es una escala un poquito más completa. Acá están los meses y acá están los años. Y aquí prácticamente te indican las acciones relacionadas, por ejemplo, al aspecto social, al aspecto motor fino adaptativo, al aspecto del lenguaje y al aspecto motor grueso. Entonces, básicamente nosotros, por ejemplo, podemos hacer una evaluación integral, ¿sí? De cada uno de nuestros niños, considerando el aspecto, por ejemplo, de desarrollo personal, el aspecto del motor fino, ¿no? Este aspecto importante. Y acá nos dicen las edades, ¿no? Los años, por ejemplo. Acá está considerado los meses. Y aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, algunas actividades, ¿no? Que nos ayuda a comprender en qué proceso es que se considera ya un retraso, ¿ya? Entonces, esta fichita voy a tratar de hacerles llegar para que ustedes también lo tengan, ¿ya? Y así, pues, posteriormente ustedes también puedan saber a qué le llamamos, pues, este tipo de evaluaciones, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que este tipo de ficha nos ayuda a comprender en qué momento nosotros podemos sugerir de repente un proceso de evaluación ya más específica, ¿sí? Así que chicos, en forma de conclusión, tenemos que definir que las etapas y la evaluación del desarrollo psicomotor del niño tenemos que siempre tomarlo muy en cuenta desde el punto de la observación. La observación va a ser una de las herramientas más importantes que vamos a tener para poder evaluar y definir a cada uno de nuestros niños y saber qué tipo de apoyo necesita por nuestra parte, ¿sí? Así que bueno, chicos, conmigo ha sido esta clase. Espero que les haya gustado y los dejo con su coordinadora, chicos, a cargo, ¿sí? Nos vemos el día sábado, chicos, ¿ah? Voy a estar ahí puntualita el día sábado.